Bueno, la decisión que a esta hora acaba de anunciar la Corte Internacional de Justicia, orden a Israel para que detenga las acciones militares en Rafah. Está con nosotros Javier Ruiz. Él es consejero de defensa ante la CPI, ante la Corte Penal Internacional, experto en derecho penal internacional. Es abogado especialista en derecho internacional, posgraduado en derechos humanos y un hombre que conoce muy, pero muy bien cómo funciona la Corte Internacional de Justicia. Abogado Javier Ruiz, buenos días, bienvenido a la W. Buenos días, Juan Pablo, un gusto poder saludarlo. Buenas tardes por aquí. Abogado, la orden es contundente y clara. Israel debe detener sus acciones militares contra Rafah, lo acaba de anunciar el presidente del Tribunal de la Corte Internacional de Justicia en La Haya. La pregunta es, ¿esto es de obligatorio cumplimiento o Israel puede seguir haciendo lo que quiera? Bueno, en realidad las órdenes de la Corte Internacional de Justicia, que es la Corte Internacional que dirime los conflictos, las controversias entre Estado y Estado, son de cumplimiento obligatoria, más aún las medidas provisionales, como son una de ellas es la recién dictada, que es una medida provisional adicional a otras anteriores, y son quizás de mayor obligatoriedad que las decisiones definitivas, digamos. Y le explico por qué. Porque para otorgar una medida provisional, la Corte Internacional examina ciertos requisitos del artículo 41 del Estatuto de la Corte, situaciones de emergencia, situaciones de riesgo irreparable, situaciones en este caso del genocidio plausible, tratándose de una interpretación y una aplicación de la Convención del Genocidio. Recordemos que en la Corte Internacional de Justicia, Sudáfrica y otros estados demandaron a Israel en base a la Convención del Genocidio del 48, diferente a la Corte Penal Internacional, que hasta ahora ha presentado cargos el pasado lunes por crímenes de guerra y por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Sí, abogado, ¿hasta dónde llega el derecho a la defensa e inician los actos y acusaciones de genocidio? Mire, yo esto es algo que vengo hablando, explicando, lo explico en la facultad, se lo explico a los alumnos y lo explico también cuando me preguntan, y a veces discuto con algunos periodistas porque el argumento de la legítima defensa según la Carta de la ONU es muy claro. De hecho lo mencionaron el artículo 76 dos veces en la lectura de las medidas preliminares. La legítima defensa de un Estado según la Carta de Naciones Unidas llega hasta la intervención del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto es, hubo un ataque terrorista el 7 de octubre. Bueno, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió a fines de octubre, noviembre. Bueno, esa fecha es la fecha que los abogados internacionales, el derecho internacional público enseña, se llama contemporary law o fecha crítica. Esto es, de ahí en adelante es una fecha ficticia que nos ponemos, pero es una fecha porque de conformidad con el Estatuto de la Corte y de conformidad con la Carta de la ONU, una vez que intervino el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ahí cesa el derecho a la legítima defensa, y de ahí en adelante se empieza a considerar lo que es una ofensiva militar de parte de Israel. Bueno, en este sentido la Corte viene haciendo aplicación en las distintas resoluciones que viene otorgando respecto de la cuestión de Israel, de Sudáfrica a Israel, viene haciendo aplicación de los casos de genocidio de Bosnia y con Serbia del 2007, de Ucrania con Rusia del 2022, de genocidio rohingya del 2019 y ahora también está aplicando la Convención del Genocidio de diferentes maneras. Es como que hoy prácticamente todavía no hemos leído los fundamentos, porque han leído ha terminado hace 5 minutos, pero de lo que se ha dicho se desprenden, hay determinadas cuestiones que son realmente comunes y llaman la atención, pero todo va encaminado hacia una... yo pensé que hoy iba a dictar directamente un cese de fuego. Lo que ha dictado hoy ha proveído medidas provisionales adicionales que habían sido pedidas por Sudáfrica. Las 3 medidas que había pedido era, punto 1,
el cese de las hostilidades en Rafah. Punto 2, que Israel permita que puedan ingresar investigaciones y medios de Naciones Unidas. Y punto 3, que pueda ingresar el periodismo, ¿no? Abogado. Así que, diga. Sí, qué pena lo interrumpo. Es que la Corte Internacional de Justicia le exigió a Vladimir Putin parar sus acciones militares en Ucrania y no pasó absolutamente nada. Claro. Y ahora le está pidiendo más o menos lo mismo a Israel en Rafah y en Gaza. ¿Qué pasa en un escenario más que probable que en un mes o dos Israel no cumpla con esta exigencia de la Corte? Mire, le voy a decir lo que pienso y le voy a decir lo que puede pasar, si me permite. Yo le voy a decir una cosa. Yo creo que en este momento es un momento... Israel se encuentra como el boxeador golpeado, que ha recibido... No se esperaba recibir órdenes de captura de parte de la... órdenes de arresto, perdón, de parte de la Corte Penal Internacional, y tampoco se esperaba esto. De hecho, hay cierta actitud de falta de decoro de Israel hacia la Corte Internacional de Justicia. Hoy recién apareció el gran abogado que tiene Israel, que se llama el doctor Malcolm Shankwitz, quien fue profesor mío en la universidad. Pero la vez pasada, el día, hace una semana, cuando estuvo la audiencia de solicitud de las medidas, no se presentó prácticamente nadie. Estuvo el coagente. Eso por un lado. Siendo su pregunta, yo creo que Israel va a terciar por cumplir la medida preliminar en Rafah. Y le explico por qué. Porque Rafah, si Israel está siendo procesado por la Corte Penal Internacional en estos momentos, desde hace 5 días. Entonces, si Israel persiste con el asedio a Rafah, lo que puede llegar a suceder es que persista cometiendo crímenes de guerra. ¿Cuál es este crimen de guerra? El desplazamiento forzado. Yo escucho mucho periodismo, leo muchos artículos y muchas cosas por todos lados. Sí, y avisamos que se tiene que ir no sé cuánta cantidad de civiles. No, señores, el desplazamiento forzado de civiles es un crimen de guerra. Lo tiene dicho la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Entonces, Israel va a tener que cumplir, porque sabe que está bajo el ojo del mundo, y no va a querer agravar su situación en el terreno mundial, en el escenario mundial. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso es lo que pienso yo. Ahora bien, ¿qué puede pasar? ¿Puede cumplir o no puede cumplir? Si lo cumple, pasa lo que le expliqué recién. Si no lo cumple, se va a exponer a sanciones. Sanciones de carácter extraterritorial, sanciones de carácter económicas, inclusive no solamente Naciones Unidas puede sancionar, la Unión Europea y otras cosas más, ¿no? Sanciones económicas para el país, o sea, es un tema, es como que va a tener que empezar a tener en cuenta las resoluciones de la Corte. Abogado, precisamente en ese sentido, ¿hay un plazo? Sí. ¿Se establece un plazo para el cumplimiento de esas órdenes? Mire, lo que acaba de decir, según lo que pude apuntar, lo que acaba de leerse en la orden es que tiene que ser de manera inmediata. O sea, recordemos que estamos ante la expedición de medidas cautelares o medidas urgentes. La medida provisional, la medida cautelar es y más. Recordemos que estamos... A ver, vamos a situarnos con esto para tomar noción de lo que estamos hablando. Estamos hablando sobre, y escuchamos hay una orden de una medida cautelar urgente en la cual hay peligro en la demora con base en la Convención del Genocidio. Esto tiene que ser ya. Dentro de 1 minuto tiene que empezar a cumplirse esto. O sea, la medida provisional no puede esperar. Distinto es la cuestión de fondo, porque, por ejemplo, ahora vendrán para la cuestión de fondo, vendrán dúplicas, réplicas, esto es argumentos escritos de un lado, argumentos escritos de otro, para la cuestión de fondo me refiero, y luego vendrán quizás audiencias, y una de las partes los pide, ¿no? Intervención de terceros estados y otras cosas más, ¿no? Porque lo cual hacen el proceso largo. Pero las medidas provisionales excepcionales que pidió Sudáfrica y que fueron otorgadas hace 5 minutos tienen que ser cumplidas ya mismo. De hecho, menciono el artículo 76, el cual establece los requisitos de las medidas provisionales y de las medidas urgentes, y uno de ellos es el peligro en la demora, el periculum in mora, decían los romanos. Señor Ruiz, precisamente sobre esas medidas que le obliga a la Corte a tomar a Israel,
Le digo porque, bueno, hemos estado aquí lógicamente pendientes de todo lo que se decía desde de la Corte. Entonces, puntualizar, Israel, según ha dicho el juez de la Corte Internacional de Justicia, debe presentar ese informe sobre las medidas tomadas en el plazo de un mes. Ya conocemos ese plazo, en el plazo de un mes. Señor Ruiz, yo quería preguntarle, visto lo visto, en el punto en el que estamos, el primer ministro Benjamin Netanyahu está ahora mismo, digamos, contra las cuerdas, o sea, ya es un sí o sí. Esto me imagino que ya es un punto en el que el ministro Netanyahu ha recibido un duro golpe. A ver, yo creo, paso a ver si le puedo explicar y quiero ser claro en esto. El duro golpe de Netanyahu lo recibió el lunes, cuando la Corte Penal Internacional le ordenó la orden de arresto. Hay una orden de arresto que ha pedido la Corte Penal Internacional y que casi seguro va a ser expedida por la Sala de Cuestiones Plenarias del Tribunal. Eso por una parte. La Corte Penal Internacional le dijo, usted es responsable penal, individualmente, internacionalmente, por tal y tal delito. Ahora bien, hoy es el Estado de Israel. Hoy la Corte Internacional de Justicia es la Corte que juzga estados a estados y hoy está ordenando al Estado de Israel. Esto sí ya tiene mayores implicancias porque va contra la organización jurídica, contra el Estado de Israel directamente. Esto no es central y no es importante lo que diga Netanyahu ahora o mañana. Lo que es importante es lo que haga. Lo que es importante es lo que acaba de decir el presidente de la Corte Internacional de Justicia. Sí, le saluda María desde Jerusalén, sin entrar en aspectos, pues aquí, pues con muchas noticias cada minuto, pero tengo una gran duda sin meterme en términos técnicos, porque se nos escapan desde luego. ¿No le parece a usted que la Corte está siendo demasiado cauta? Porque ahora le está dando otro plazo de un mes. Ya le había dado un plazo de un mes anteriormente y han pasado casi 4. Y entonces me da la sensación como que emiten ciertas órdenes, luego se ven las reacciones desde el punto de vista geopolítico, habrá presiones también a los miembros del tribunal. ¿No le parece que es todo como, pues eso, muy cauto, no? Mire, eso es un estilo que tiene la Corte Internacional de Justicia, pero que en el plazo de 4 meses, 5 meses, 4 meses, porque las primeras las dictó a fines de enero, las primeras medidas cautelares, que en 4 meses ya se han dictado medidas provisionales y adicionales, no es normal y no es común y no es habitual. Para la Corte Internacional de Justicia es un plazo muy rápido. En el derecho internacional los plazos no son tan rápidos. Si usted se fija en la jurisprudencia de la Corte, lo que tardan los casos, pero lo que le dio el plazo de un mes es para que efectúe reportes, informes que, lo acaba de leer, informes que hasta ahora no ha cumplido Israel. Entonces, Israel no se está poniendo en rebeldía, pero está, en ciertos aspectos, tiene ciertos aspectos de la rebeldía, ¿entiende? Y el plazo de un mes que le dio es para que reporte acerca de las modificaciones, porque lo que dejó bien claro el juez en los considerandos, el presidente del tribunal, fue que la situación se había deteriorado. Lo dijo 3 veces eso. Mencionó que la jurisdicción estaba cubierta porque dice, eso ya lo hicimos en enero, mencionó. Y luego habló de los derechos plausibles, esto es, el riesgo irreparable y el perjuicio irreparable, lo mencionó 3 veces. Dice, los riesgos son de tal naturaleza que su perjuicio puede causar un daño irreparable. En otras palabras, no se puede deshacer lo que se ha hecho o se está haciendo en Gaza, dijo. Para que diga eso, o sea, hay cierta conciencia. Y hay cierta, y le digo la verdad, la vez pasada va de la mano con el tribunal, acá estoy mirando justo, dice, el tribunal no está convencido que los esfuerzos de evacuación sean suficientes para aliviar el inmenso riesgo al que está expuesta la población palestina. Sí. Es decir, esto que acabo de decirle es algo que ya lo habían mencionado anteriormente y que por un voto no ordenó un cese de fuego la vez pasada. Yo creo que había 2 jueces, uno el juez alemán Nick Nolte y otro la jueza Sarah Cleveland, norteamericana, que estaban muy cerca de cambiar su voto. Y yo no sé si esto es una antesala a un cese de fuego que vaya a ordenar la Corte. Porque ordenó detener las operaciones en Rafah, habló del empeoramiento de las situaciones, de las condiciones de vida, y ha reiterado lo que recién le hablamos sobre
sobre el cese de fuego. O sea, yo creo que esto está... Sí. Hay 2 jueces y quizás un tercero que podrían llegar a cambiar sus votos en la próxima resolución y directamente se podría llegar a un cese de fuego. Y creo que hoy no lo hizo por la cuestión de que todavía está muy fresco lo del Tribunal Penal Internacional y eso. Pero si no, tal vez creo que nos encaminamos hacia eso. Y yo creo que eso es lo que toca, y yo creo que Israel tiene... a ver, si tiene un poco de habilidad y si tiene un poco de cabeza, digamos, van a detener los esfuerzos, las operaciones militares en Gaza, en Rafah, porque de lo contrario se le viene el cese de fuego, que bueno, que va a tener otras implicancias, y creo que también la Corte no se metió ahí porque habría que meterse en el terreno de la legítima defensa otra vez, aunque ya la Corte Penal Internacional dijo es legítimo el derecho de defensa de todos los estados, pero terminó, como le expliqué al inicio de la conversación, terminó cuando intervino el Consejo de Seguridad de la ONU. Pues, abogado Javier Ruiz, ahora la pelota está en manos del Estado de Israel, porque son ellos quienes tendrán que demostrar si tienen o no, perdón, algún interés en hacerle caso a esta decisión de la Corte Internacional de Justicia. Sí, permítame decirle una cosita antes de terminar. Sí, abogado. Suscribo sus palabras y muy de acuerdo, pero le digo algo más. Está en manos de todos los países miembros de la Convención del Genocidio y todos los países miembros de la Corte Penal Internacional hacer que se cumplan sus designios. Eso es fundamental. Sí, muy bien. Pues estaremos atentos. Abogado Javier Ruiz, muchas gracias por estar con nosotros en la W. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Voy a Jerusalén, María, porque después de conocerse ya esta medida por parte de la Corte, me imagino que ya hay reacciones en Israel. ¿Qué ha pasado en los últimos minutos?